Hola, ¿cómo están? Estamos en ecuaciones diferenciales en la unidad número 3, que son ecuaciones de segundo orden, en el punto número 2, que se llama teoría básica para ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden. ¿Sí? Lo primero que vamos a revisar es el modelo para una ecuación diferencial lineal de segundo orden está planteado aquí. Y cuando estamos igualadas a cero es cuando se les llama homogénea. Entonces, ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea, porque tenemos este igual a cero. Ahora, si su segundo miembro es diferente de cero, entonces por lo tanto será una no homogénea. Pero ¿qué sucede? Si la f de x en una ecuación no homogénea se hace igual a cero, entonces forzo a que este segundo miembro sea igual a cero, entonces voy a utilizar lo que se llama la ecuación asociada o complementaria. Entonces, vamos a trabajar con esto. Tengo ahora ejemplos que nos podemos apoyar para entender un poquito más lo que acabamos de comentar. Fíjense, tengo este planteamiento. Entonces, ¿cómo la clasifico? Es una ecuación diferencial lineal por las condiciones de que la segunda derivada, la primera derivada y la y están elevadas a la primera potencia, y además los coeficientes nada más dependen de la x y no de la y, es de segundo orden, tengo una segunda derivada, tengo coeficientes constantes porque es el 2, el 3 y el menos 5 me dan esta característica y le llamo ahora h de homogénea porque está igualada a 0. Ahora, este segundo ejercicio, segundo ejemplo, ¿qué es? Es también una ecuación diferencial, también lineal, de segundo orden, tengo una segunda derivada, pero estoy cambiando ahora coeficientes variables, x cúbica más 2x, ¿de acuerdo? Y aquí observo que ya la tengo igualada no a 0 como el caso anterior, sino a e a la x, por lo tanto es una no homogénea, ¿sí? Pero en el caso anterior, si yo forzo a que esta e a la x sea igual a 0, entonces de inmediato puedo observar que esta ecuación se transforma a una igual a 0 y esta nueva ecuación es la que ahora le voy a llamar una ecuación asociada o complementaria, ¿sí? Y ahora, ¿qué vamos a trabajar? Pues justo para resolver una ecuación diferencial no homogénea igualada a lo que se conoce como una g de x, ¿sí? Tenemos que resolver primero la ecuación asociada o complementaria. Entonces, al tener una no homogénea, la forzo a igualarla a 0 para trabajarla como asociada o complementaria, resolverla así igualada a 0 y posteriormente haremos el tratamiento para retomar entonces lo que es el elemento del segundo miembro, ¿sí? Para eso nos vamos a apoyar en algo que se conocen como los operadores, ¿sí? Dicen que es una opción muy razonable para trabajar el utilizar los llamados operadores. Estos son unos símbolos que facilitan el trabajo. Por lo tanto, tengo una D mayúscula elevada a la primera potencia, a la segunda, a la tercera o a la n, ¿sí? Estas significan que indican las operaciones de obtener, en este caso, la primera derivada, en este caso, la segunda derivada. Entonces, no es que sean potencias, es que es primera, segunda, tercera o hasta n número de derivadas, ¿sí? ¿Y cómo utilizar esto? Pues también en forma similar, si yo tengo una x multiplicando o una d a la 2, entonces esto significa que es un operador que se utiliza, esto se conoce como un operador, que se utiliza para denotar la operación de segunda derivada y luego tengo que multiplicar esa segunda derivada por esta x.
Y pues con esta simbología las notaciones se hacen mucho más sencillas. Miren, vamos a ver cómo trabajarla. Si tengo esta ecuación diferencial, yo la puedo cambiar a notación de operadores. Entonces, d con segunda derivada sobre la y las dos veces trabajando con respecto a x, esta notación de aquí la puedo entonces cambiar. Miren, la voy a señalar aquí, la voy a cambiar, esta de aquí, por justo esta d elevada a la 2, a la potencia 2. Le digo, no es que sea potencia, es que es segunda derivada, ¿sí? Entonces, ahora, esta de aquí, fíjense bien, voy a trabajar ¿en qué? En la d, que es el operador de primera derivada sobre la función y esta la voy a trabajar como queda. Por lo tanto, entonces, segunda derivada la convierto en d a la 2, primera derivada la convierto en d a la 1, operando sobre la función y, que es esta de aquí, y puedo, si se fijan a ustedes aquí, la y está de factor común, trabajarla hacia atrás la y plantear la ecuación como una d a la 2 más 3d más un 2, todo esto operando sobre la función y esto es igual a x cúbica. ¿De acuerdo? Entonces, esta notación de operadores ahorita es la introducción que vamos a trabajar, pero la vamos a utilizar muchísimo de aquí en adelante, ¿sí? Ahora, voy a manejar esta notación de operadores en otro ejemplo, en una ecuación diferencial de cuarto orden. Entonces, cambio la cuarta derivada que está aquí planteada como una d con un superíndice 4 menos un 5 con una d con un superíndice elevado o de 3 o una d, como quien dice, elevada al cubo, el 4x que es el planteamiento del coeficiente con la d que equivale a la primera derivada, y este más 1 es que estoy sacando entonces la y como un factor común, pero aquí para indicar que tengo esta y es un más 1. Entonces, esta notación de operadores hace mucho más sencillo el planteamiento para la ejecución de ecuaciones diferenciales. Este planteamiento es exactamente igual que yo diga 3d cuarta menos 5d cúbica más 4xd más un 1. Todos estos están operando sobre la función y está igualada a esta g de x. Entonces, esta breve introducción me ayuda entonces a que más adelante yo pueda manipular mis ejercicios de manera más sencilla, ¿sí? Y como pues primer punto de la teoría básica para las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden es trabajar con el Wronskiano. Entonces, es lo que se conoce como dependencia e independencia lineal en términos del Wronskiano, ¿sí? Y vamos a empezar a adentrarnos en este tema. Si tengo una función dada en x1, una función dada en x2 o una función dada en x a la n, ¿sí? Sé que son funciones linealmente dependientes en un intervalo i si existen diferentes constantes C1, C2, Cn, que no todas sean cero, que se pueden anular entre sí, tal que multiplicando estas funciones por estas constantes, esta suma de funciones me dé igual a 0. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en dicho intervalo, entonces se dice que ese conjunto de funciones son linealmente independientes. Por eso hablamos de una dependencia e independencia lineal. Vamos a explicar un poco más a través de un ejemplo. Si tengo estas dos funciones, la f de x1, 5x más 2, y la f de x2, 10x más 4, vamos a determinar si estas funciones o soluciones son linealmente dependientes o independientes. ¿Y qué observo? Miren que esta función es justo el doble de esta. Por eso estoy observando
que la f de x2 es igual a 2 veces la f de x1, ¿sí? Aquí vamos a poner la f de x1, que se vea más clarito este 1, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Esta me la puedo llevar, esta f de x2, la puedo trasladar a este lado restando y entonces me queda igualada a 0. De tal manera que estoy observando que si yo trabajo con una constante 1 que se llama 2 sobre la f de x1 y una constante 2 que se llama menos 1 sobre la f de x2, cuando yo multiplico estas funciones por estas constantes, observo que se anulan entre sí. Y entonces estoy concluyendo que la f de x1 y la f de x2 son linealmente dependientes, ¿sí? Y aquí concluyo. Un conjunto de dos soluciones, f de x1 y f de x2, es linealmente independiente cuando ninguna función es múltiplo constante de otra en cierto intervalo. Son independientes cuando ninguna es múltiplo de la otra. Y son dependientes cuando una es múltiplo de la otra. Y confirmando esto, si dos funciones son linealmente dependientes, no pueden ser solución de una ecuación diferencial. Lo que significa que si dos o más soluciones son linealmente independientes, juntas forman lo que se llama un conjunto de soluciones, que le vamos a llamar un conjunto fundamental de soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos para resolver justo una ecuación diferencial homogénea. ¿Se acuerdan que homogénea es igualada a 0 de cualquier orden? Necesitamos entonces obtener soluciones linealmente independientes, que una no sea múltiplo de la otra. Y para esto, además de trabajar con la opción de buscar las constantes que me anulen una con respecto a la otra, las funciones, hay una operación matemática que permite determinar si existe esa dependencia o independencia lineal en un intervalo. Y esta operación se conoce como el Wronskiano. Y este Wronskiano, pues, es el trabajo con la función que se conoce como la función determinante. Es el determinante formado ¿por quién? Por las dos funciones que están planteadas, el Wronskiano de f1 y de f2, y recordemos cómo trabajar un determinante. Es el producto de esta primera con respecto a la segunda, ¿sí? Menos el producto de esta de abajo por la de arriba. ¿Y cómo plantear el determinante? La primera línea del determinante son las dos funciones y la segunda línea del determinante son las derivadas de dichas funciones. Y aquí es muy importante que aclaremos que cuando el Wronskiano es igual a 0, por lo menos en un punto de dicho intervalo, ¿sí?, las funciones son linealmente independientes. Si es diferente de 0, son linealmente independientes y por lo tanto sí pueden ser solución de una ecuación diferencial homogénea. A ver, vamos a trabajar con el Wronskiano para verificar si un conjunto de soluciones me puede trabajar justo como eso, como la solución de una ecuación diferencial. Fíjense bien, retomo mi ejercicio anterior, mi ejemplo, con mis dos funciones. Y la instrucción es: determina si son linealmente dependientes o independientes utilizando el Wronskiano. Planteo mi función 1 y mi función 2, derivo y resuelvo el determinante. Es este por este planteado menos este por este. Recuerden cómo trabajar con determinantes. Cuando ejecuto operaciones, observo que se cancelan los elementos y el Wronskiano es igual a 0. Y si el Wronskiano es igual a 0, acabo de determinar
que son linealmente dependientes estas dos funciones y por lo tanto no pueden trabajar como soluciones de una ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Entonces, el Wronskiano, de una manera muy sencilla con la operación determinante, nos ayuda a saber si tengo funciones linealmente dependientes que no me sirven como una solución, como un conjunto solución de la ecuación diferencial, o son linealmente independientes que sí me van a ayudar para formar un conjunto solución. Planteo otro ejercicio, ¿sí? Que tengo una función que se llama seno cuadrado de x y una función 2 que se llama 1 menos coseno de 2x, ¿sí? Lo que planteamos aquí es, como primer elemento, es trabajar ¿con quién? Con la sustitución de las funciones. Y el elemento de abajo es trabajar con las derivadas. Entonces, aquí trabajé aparte con la derivada nada más para meter en el Wronskiano o en el determinante la solución, ¿sí? La derivada del seno cuadrado, acuérdense, es una función que es una potencia que bajo el 2 adelante, dejo el seno elevado a la primera potencia y derivo la base, que es la derivada del seno, es el coseno. Y la derivada de esto, que es una resta, la derivada de 1 es un 0, pero la derivada del menos coseno es, la derivada del coseno es un menos seno, pero con este menos se hace positivo, y derivada de coseno es seno de la misma u, pero multiplicada por la derivada de esta, que es un 2. Tengo que tener presente cómo derivar para meter la sustitución y ejecutar las operaciones. Y entonces, al ejecutar la operación del determinante es la primera por la de aquí abajo, planteo la multiplicación, menos la segunda, que es la de aquí abajo, por la de arriba. ¿De acuerdo? Y aquí sí tengo que tener mucha visión para trabajar con identidades trigonométricas para ver si hay cancelaciones. Miren, esta parte de aquí, si ustedes consultan sus tablas de identidades trigonométricas, observan que esta cantidad de aquí equivale a un 2 seno cuadrado de x. Y toda este paréntesis de aquí, que estoy manejándolo como un corchete, es otra identidad trigonométrica. De tal manera que cuando yo cambio cada una de estas por la identidad trigonométrica correspondiente, estoy observando que efectivamente todo este primer elemento va a cancelar con todo este segundo elemento, el Wronskiano es igual a 0 y por lo tanto son linealmente dependientes estas dos elementos, estas dos funciones, y por lo tanto, si son linealmente dependientes, no pueden formar un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación diferencial, ¿sí? Justo aquí está la conclusión. Como son linealmente dependientes, por lo tanto, estas dos funciones juntas no pueden formar un conjunto solución para una ecuación diferencial. Y confirmando esto, aquí tengo otro ejemplo. Tengo una función que se llama e a la m1x y la otra que es e a la m subíndice 2x. Aquí hay que hacer la aclaración de que m1 tiene que ser diferente a m2, porque si no, estas por naturaleza entonces se harían iguales y en vez de dos funciones sería una sola. Entonces, planteo el Wronskiano. Como primer elemento de primer renglón tengo las dos funciones como tal, y en el segundo renglón que tengo las derivadas. Cuando derivo esta función es ella misma, pero multiplicada por la derivada del exponente, que es esta m subíndice 1. Y la derivada de esta es ella misma, también multiplicada por ¿quién? Por la derivada del exponente, que es esta m2. Para hacer el determinante, acuérdense que trabajo esta primera cantidad multiplicada por esta de aquí y le voy a restar esta por esta de aquí arriba. Cuando observo estos elementos, me puedo fijar que tengo aquí la base E, que siendo la misma base,
puedo plantear la suma de los exponentes. M2 como factor común aquí adelante y esta M1 también aquí adelante, como es la misma base, sumo exponentes. Ahora, ¿qué observo? Que M2 menos M1 la trabajo en aquí atrás, quiere decir que estas que son las bases E, que las tengo exactamente iguales, las trabajé hacia adelante, sacándolas de factor común. Y como sé por la condición original que M1 tiene que ser diferente a M2, como M1 tiene que ser diferente a M2, jamás el bronsquiano puede ser igual a 0. Si fueran estas dos iguales, se anularían, sería un 0, que multiplicado por este elemento me daría un 0. Pero al ser diferentes por condición original M1 diferente a M2, el bronsquiano jamás puede ser igual a 0. Y esto me indica que esta diferencia nunca se puede hacer 0, por lo tanto el bronsquiano tampoco, y ahora sí, juntas estas dos soluciones pueden formar un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación diferencial. Con esto nos apoyamos en el bronsquiano para saber si funciones juntas pueden formar soluciones de ecuaciones diferenciales. Más adelante veremos cómo justo trabajar para formar estos conjuntos fundamentales de soluciones. Muchas gracias.